Hola, ¿qué tal amigos de Poder de Lectura? Bienvenidos una vez más. Recuerdan que hace unos días yo publiqué un video corto donde comentaba sobre este libro, Guía Triste de París, de Alfredo Bryce Echenique. En aquel video yo comentaba la historia de un personaje que era una buena persona, era muy amable, era gracioso, se llevaba bien con todos sus amigos y sin embargo tuvo un final inesperado. El cuento se llama Verita y la ciudad de luz y es la historia de el peruano Luis Antonio Vera. Era un joven peruano que vivía ahí en París, en la ciudad de Luz, y como nos cuenta el narrador, es un narrador en primera persona, un narrador testigo, que nos cuenta todos los hechos con detalle, y él narra que lo conoció ahí en un bar del barrio latino, y nos empieza a contar que Verita era un joven, no era un peruano, era buena gente, se llevaba bien con todos, era gracioso, chistoso, pero tuvo un final inesperado. Recordemos que todos los cuentos, o la mayoría, o todos los personajes de Bryce son personajes tomados de la realidad, son personajes que él ha conocido en persona, o sea, conoció a esas personas y de ahí se inspiró para escribir sus cuentos, o sea, son historias de la vida real, por así decirlo. Bueno, el cuento empieza de esta manera. Mamita, ¿qué tal par de cretinos? Fueron las primeras palabras que le escuché decir a Verita. Aún no lo conocía, ni sabía quién era, ni sabía tampoco que era peruano, ni en qué momento había hecho su aparición en Lescal, un pequeño, muy oscuro y sumamente atabacado local musical situado en la Rue Monsieur y la Prince, entre los bulevares Saint-Germain y Saint-Michel, y en pleno corazón elegante del barrio latino. O sea, nos empieza detallando el inicio del relato, el ambiente, donde conoció a este personaje. Nos cuenta Bryce Echenique que él conocía a Verita en un local, es como por decir así, un bar, en un barcito ubicado en el barrio latino, donde todas las personas que iban ahí eran de Latinoamérica, eran peruanos, argentinos, chilenos, paraguayos, ecuatorianos, y todos iban a tocar música. O sea, eran futuros artistas, eran a veces escritores, pintores, músicos, pero para ganarse la vida tenían que tocar música en este local. Algunos tocaban, dice, el charango, la guitarra, el arpa, varios instrumentos, ¿no? Entonces en una ocasión, Bryce estaba sentado con una amiga, Carmen Barrera, y con otro amigo. Eran peruanos, eran compatriotas, ¿no? Eran una futura pintora, era un otro amigo que era un abogado, y uno más, ¿no? Entonces, estaban sentados ahí cuando escucharon que dos argentinos, que eran bonaerenses, estaban quejándose que extrañaban Buenos Aires. Uno le decía al otro, oye, yo estoy aquí hace 3 días y no aguanto estar aquí, extraño mi tierra. El otro le decía lo mismo, que estaba hace una semana y extrañaba Buenos Aires. Estaban al borde de la nostalgia, casi llorando, ¿no? Estaban así sumamente tristes, cuando de repente se oyó este grito, ¿no? Este grito de Verita que dijo, mamita, ¿qué tal par de cretinos? Entonces, incluso se empezó a reír, ¿no? Se reía de lo que hablaban estos argentinos y se paró, dice que se paró, sacó un encendedor y se alumbró la cara, ¿no? Para que todos lo vean, ¿no? Porque dice que Verita era peruano y era bien macho, si la situación la merita. Y se paró para que lo vean, porque aquí el que ronca, ronca y se acabó. O sea, una persona altanera, ¿no? Que no tenía miedo de nada, ¿no? Pero dice que para su buena suerte los argentinos no lo escucharon porque estaban tan nostálgicos que no lo vieron ni lo escucharon. Ahí fue cuando Bryce conoció a Verita, este peruano que, como dije, se llamaba Luis Antonio Vera y de cariño le decían Verita, porque era muy gracioso, era un personaje que se llevaba bien con todos, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Era generoso también. Y nos empieza a contar cómo era la vida de este personaje peruano. Dice que tenía una moto. Para esto, Verita era ingeniero agrónomo de profesión y era enólogo. O sea, aparte que era ingeniero, era enólogo. ¿Qué es enólogo? Viene de la palabra enología, que es la rama que estudia los vinos, la elaboración de los vinos. O sea, era ingeniero agrónomo de producción y enólogo de especialización en Francia y donde haya buen vino. Entonces nos cuenta ahí que el personaje también tenía una motocicleta, una moto lineal, donde él recorría los viñedos de toda Europa y paseaba mujeres también, ¿no? En esa moto. Y nos dice que paseaba con una mujer distinta cada día.
tenía muchas amigas, pues no era que él fuese un Don Juan, que tenía un amor en cada puerto, no, sino que simplemente era contagioso, o sea, tenía una sonrisa contagiosa, era muy ameno, esas personas que les caen bien a todo el mundo, pues. Entonces, nos cuenta que era muy optimista, ¿no? Voy a leer esta parte también porque es una parte un poco graciosa, dice. Porque para Verita todo lo bueno era posible y todo lo malo simple y llanamente imposible. Verita era un ejemplar único de peruano optimista de principio a fin y de cabo a rabo, de sol a sol y de año tras año, y década tras década, mañana, tarde y noche. Ya sabemos la oralidad que tiene Bryce Echenique en todas sus novelas o cuentos. Y dice que, bueno, un día, por ejemplo, le pregunté por César Vallejo, el más metafísicamente triste y pesimista de todos los peruanos. Es gran poeta universal, ¿no? Poeta peruano muy famoso. Entonces, me preguntó por Vallejo, ¿no? Que incluso consideraba muy seria y gravemente la posibilidad de haber nacido un día en que Dios estaba enfermo. Hay un poema de César Vallejo que dice, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Entonces, y entonces le contó esto pues a Verita, y Verita le respondió, no me vengas con cuentos, hermanito. Sin ánimo de querer discutir con todo un hombre de letras como tú, permíteme decirte que por más grande y genial que fuera Vallejo como poeta, solo un huevas triste se le ocurre pensar una cosa semejante. Y además, soltártele un poema. Un huevas triste, le dijo Vallejo, ¿no? Huevas tristes es una palabra, bueno, acá en Perú, significa una persona como un tonto, una persona desmoralizada, una persona que no se da importancia, como también lo explica Vargas Llosa en su libro El pez en el agua, nos dice que Huevas Tristes es alguien al que le han ganado la moral, ¿no? Y que abusan de él, cosas así. Bueno, entonces, y le siguió diciendo, pues, Verita, puchica, hermanito, ponme tú al Cholo Vallejo delante y le meto tal inyección de esa huevina que lo convierto en Walt Whitman. Este poeta norteamericano, ¿no? A este hombre seguro que le faltaba una buena hembrita y uno de esos vinos cuyo secreto solo sabe este pechito. Entonces, bueno, así era Verita, me empezó a contar una historia, un pata gracioso, ¿no? Bryce nos dice, todavía lo recuerdo, corriendo en su moto por todo París con una chica en el asiento posterior y una chica distinta cada día. Y sin embargo, Verita no era un Don Juan ni nada por el estilo, simplemente que era contagioso. Entonces, nos cuenta también, es como una anécdota, ¿no? Nos cuenta que también que cuando pasó el tiempo, ¿no? Y Verita se insertó en su grupo de amigos, ya conocía a sus amigos, ¿no? Eran todos peruanos. Y en ese tiempo que iba pasando, a la mayoría iban conociendo chicas, se iban casando. Se casó, el primero que se casó fue Bryce, que nos contó, después se casaron sus demás amigos. Y Verita era más joven, pues no se casaba, ¿no? Pero él incluso, bueno, era tan buena persona que cuando no tenía, por ejemplo, se casaba un amigo y no había dinero para celebrar la boda, él se las ingeniaba. Verita se las ingeniaba, se hacía amigo de cualquier dueño de restaurante y hacía una colecta en pro del amor y al final todo terminaba pagado, comida, bebida, todo, gracias a Verita. Y eso sí, le pedía como condición que le dejen cargar a la novia. O sea, quería cuando alguien se case, que le permitan que él le saque cargada a la novia. Y siempre hacía eso, era con su costumbre, ¿no? Hasta que un día Varys le preguntó, ¿y por qué eso? ¿Por qué, Verita? Y él le dijo, para entrenarme, pues hermano, me estoy entrenando, porque el día que yo me case, nadie va a amar como yo, y a mi hembrita la voy a sacar cargada, la voy a llevar cargada por toda Europa, ¿no? Por todo el mundo. Eso fue lo que le contaba, ¿no? Verita. Le decía que el día que él ame, nadie va a amar como yo y cosas así. Era una persona muy buena, como les digo, muy dicharachero, hasta que, ay, le pregunté, ¿por qué no te entrenas cargando a todas las chicas que pasean en tu moto? Para que no sean locas ilusiones, pues hermanito, cargando a las novias de mis amigos, nadie hace ilusiones, y en cambio, Verita se mantiene en forma para el gran día del amor. Bueno, y casi al final del relato, va avanzando en la trama, nos cuentan que Verita conoció a una chica llamada Ingrid. Era una alemana, una alemanita, como decía él, una gringuita. Entonces él se enamoró, se le veía muy emocionado y les cuenta que esta chica se había ido a Alemania para anunciar a sus padres que se iba a casar con este famoso ingeniero peruano y todo eso, pues, ¿no? Y Verita le esperaba soñando en diminutivo y con la más grande y feliz ternura que he visto en mi vida. Y por mi departamento caía cada rato para mantenerse en forma, cargando un rato a mi carcajante esposa. Y en mi departamento corría al de otro amigo y luego al de otro, y así de visita en visita, para que uno tras otro los amigos
le prestáramos 5 minutitos a tu señora, hermanito, para que cuando mi Ingrisita regrese, yo esté en forma para llevarla cargada por el mundo entero y sus viñedos. Bueno, esta parte final es muy importante también. Es algo dramático el final del relato, ¿no? Llegaba el día en que tomamos conciencia de que hacía varios meses que nadie veía a Verita. ¿Qué había pasado? Y fuimos varios los amigos que nos acercamos al departamento que vivía en busca de noticias. Un portero locuaz nos hizo saber que el señor Luis Antonio Vera había sufrido algún tipo de dolencia y que también algún problema personal o sentimental lo había hecho vender su motocicleta, cancelar su contrato de alquiler y desaparecer de la noche a la mañana sin despedirse de nadie. Tuve que esperar un año para enterarme de la forma más casual que Ingresita, su alemanita, su diosecita y virgencita de altar, no solo lo había estafado, dejándolo sin un centavo, sino que al mismo tiempo le había transmitido una enfermedad venérea. Me lo contó un estudiante de medicina que conocí una tarde y que al enterarse que yo era peruano, recordó el caso de un pobre compatriota mío que, encontrándose en la miseria, se había prestado como conejillo de indias en una clase práctica de la Facultad de Medicina a cambio de un tratamiento gratuito. Se llamaba Luis Antonio Vera y un catedrático de la facultad lo había expuesto en su clase como ejemplo de lo que puede ser una feroz gonorrea ante un grupo de muy atentos alumnos. Aquí termina este relato. Verita, incluso antes de esto, se puso a estudiar alemán. Voy a leer esta parte, ¿no? De verdad, había que verlo y oírlo cuando nos hablaba de su Ingrid con su habitual plaga de diminutivos, una alemanita, hermanito, una diosecita, una virgencita, y se montaba en su moto y salía disparado a sus cursos intensivos de alemán en el Instituto Goethe de París, y nos mostraba feliz las buenas notas que iba acumulando, mientras su Ingridcita visitaba a sus padres en Alemania para anunciarles su inminente boda con el etnólogo peruano, diplomado, summa cum laude en la lengua de Goethe y todo. Bueno, Verita se había enamorado de esta alemana, esta chica llamada Ingrid, pero ya el cuento nos deja como enseñanza que uno no puede confiar así nomás con las personas y nunca sabe lo que puede pasar. Bueno, en realidad es una anécdota. Los cuentos de Bryce Echenique son anécdotas que quizá él ha vivido, él ha visto y tal cual las transmite, ¿no? Pero siempre hay una enseñanza. En este caso vemos que Verita fue muy confiado, entregó todo, y esta alemana parece que se fue con todo su dinero, lo estafó y encima lo contagió. Bueno, es un relato para pensar, para analizar. Y recomiendo que lo puedan leer, se puede leer este libro, como dije, Guía Triste de París. Son historias que el mismo autor ha vivido, ha conocido a los personajes y de esa manera la transmite en este libro. Guía Triste de París, Alfredo Bryce Echenique. Lo recomiendo. Gracias. Hasta la próxima.